Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el profesor José Francisco Aguilar Gutiérrez, jovista de electricidad y electrónica. Y hoy estamos aquí para explorar un tema fundamental en la electrónica: los estados del transistor BJT. Este es un tema crucial para cualquier persona que esté comenzando en el mundo de la electrónica, ya que los transistores son componentes esenciales en la mayoría de los circuitos electrónicos. Bien, dicho esto, comenzamos. Aquí tenemos los estados del transistor BJT. Vamos a utilizar para nuestro experimento el simulador Crocodile Eclipse y vamos a realizar nuestro primer ejercicio, el ejercicio experimental número 1. Pero antes tenemos que saber sobre los estados del transistor, sus características y condiciones. El estado en corte, en activo y saturación. Aquí, cuando un transistor se encuentra en estado de corte, cuando la corriente base es 0, la corriente colector es 0, la caída de voltaje entre la base y el emisor es menor que 0.1 voltio. O aproximadamente, de tal manera que no pueda circular corriente ni en base ni en colector. En activo, la característica de activo se parece bastante a las características de saturación. Bien, podemos observar, mire, la caída de voltaje entre base y emisor tiene que ser mayor o igual que 0.6, pero menor o igual que 0.7, tan igual aquí, idénticamente. La caída de voltaje base emisor típica que hemos elegido es 0.7 voltios, aquí también. La corriente de base tiene que ser mayor que 0 para que esté en activo. La corriente de base tiene que ser mayor que 0 para que esté en saturación. Aquí es fundamental esto. La caída de voltaje colector emisor tiene que ser mayor o igual que 0.2 voltios. Mayor. En cambio aquí tiene que ser menor o igual a 0.2 voltios. Observando esto, ya tus calculaciones puedes decir si el transistor está en estado activo o en saturación. Además, para que esté en estado activo, la corriente de colector tiene que ser beta, que es una constante proporcionalidad, beta, o la constante de, ¿cómo se dice? La constante de amplificación multiplicado por la corriente de base. Y aquí, para que esté en saturación se debe cumplir esto, que la corriente de colector tiene que ser mayor que la que hemos hallado acá. ¿Ya? Beta por corriente de base. Esto pon mucho énfasis para el video y que te quede bien grabado. Bien, dicho esto, aquí tenemos nuestro circuito básico, nuestro circuito que vamos a utilizar, está sin valores todavía, ¿sí? Y aquí tenemos dos circuitos, dos redes, esta es la primera red, ¿ya? Para poder aplicar la corriente Kirchhoff, y aquí tenemos la segunda. Bien, tenemos dos fuentes de alimentación, VBB, VCC, que luego le vamos a colocar valores. Tenemos dos resistencias, la resistencia de base y la resistencia de colector. Tenemos la caída de voltaje base emisor típica, la que hemos elegido, 0.7 voltios. Esta es típica. En cualquier calculación, los ingenieros en electrónicos te utilizan este valor.
¿ya? Y vamos a quedarnos con este valor, ¿ya? Aquí me ha faltado el factor de amplificación, que ahorita lo vamos a elegir. Y lo que está en rojo es lo que vamos allá, la corriente de base, la corriente de colector, la caída de voltaje colector, emisor. Bien. Antes de ello, aquí tenemos las imágenes del 2N2222 que vamos a utilizar. ¿Ya? Miren las patitas, 1, 2, 3, y aquí la 3 viene a ser el colector, la 2 la base y el emisor acá. Y este factor, como característica, este factor dice que el factor de amplificación beta va de 100 a 300 aproximadamente, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar un valor intermedio según la medida experimental que vamos a realizar. Bien, aquí también tenemos el datasheet y vamos a buscar acá la ganancia corriente, mire, también de 100 a 300. 100 como mínimo y 300 como máximo. Pero nosotros hemos colocado y hemos tomado el transistor 2N2222 y lo hemos colocado aquí en este multitester o multímetro y hemos medido, mira aquí, que estamos midiendo, ya, este es el factor de amplificación y es de 268. Este valor vamos a utilizar para nuestras calculaciones. Bien, aquí ya tenemos nuestro circuito con valores, ¿ve? 5 voltios acá en esta fuente, 10 voltios en esta fuente, resistencia de base, 100K, resistencia colector, 100 ohmios, ya, y el valor, la caída de tensión del transistor, ¿no? Bien, ya sabemos la ganancia. En base a esto, aquí he reducido la imagen y vamos a realizar las calculaciones. Primer dato. Caída de tensión base emisor 0.7 voltios. Este dato es fundamental y ¿de dónde lo hemos extraído? De aquí, de este circuito. ¿Ya? Este es VBB5, ahí está, 5. Aquí, la caída de tensión en la resistencia de base, que va a ser de 100K. La resistencia de base de 100K, su caída de tensión se representa así. El voltaje, caída de voltaje entre la base y el emisor, ¿ya? Ahí vamos a reemplazar datos. Todo ya es reemplazo. Mire, hemos aplicado la ley de Ohm, o sea, esto de aquí, según la ley de Ohm, es igual a lo de acá. Y reemplazamos valores, hacemos despejes, ¿ve? Si este primer miembro es igual al segundo, el segundo es igual al primero. Y aquí vamos a quedarnos con esta parte de acá. Ahí está. Realizamos esta resta, esa sustracción, nos sale 4.3 voltios. Despejamos I sub B y sabemos que I sub B es 4.3 voltios sobre la resistencia de base, pero la resistencia de base es 100K. Aquí están los 100K, pero para que me salga intensidad en amperios tengo que convertir esto, los kiloohmios, a ohmios. Bien, y aquí está la conversión, ¿sí? 100K es igual a 100.000 ohmios. Voltios entre amperios es igual, voltios entre ohmios me sale amperios, así. Este es el valor en amperios. Y para convertir en miliamperios,
los amperios. Para convertirlo en miliamperios multiplicamos por 1000 y me sale esto. Y para convertir los miliamperios a microamperios multiplico por 1000 y me va a salir así. La coma, el punto decimal corre 3 lugares hacia la derecha. Entonces, la intensidad de la base es 43 microamperios. Aquí debe pasar, debe marcar aproximadamente el simulador 43 microamperios. Bien, continuamos. Ahora hallamos la corriente colector, factor de amplificación por la corriente de la base. La corriente de la base la hemos hallado acá, cualquiera de estos valores, pero la corriente de la base generalmente se da en miliamperios. Entonces tengo que utilizar este valor. A ver, ya, primero en amperios su valor es este, ¿sí? Multiplicando. Si tienes duda, toma una calculadora y realiza las multiplicaciones. Aquí he dado el valor con 3 decimales. Bien, y para convertirlo esto, a ver, sí, aquí lo he redondeado a un decimal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este mismo valor está en amperios. Para convertir los miliamperios en amperios se divide entre 1000. Entonces el punto decimal debe correr 3 lugares hacia la izquierda. Y aquí está. Aquí estaba el punto decimal. Aquí. Ha corrido 3 lugares. Bien. Ahora vamos en esta parte. Si es que yo elimino este voltímetro mentalmente, el voltímetro, entonces aquí vamos a tener esta malla de acá, sin considerar el voltímetro. Entonces aquí tenemos un voltaje, aquí va a haber una caída de tensión y la otra caída de tensión va a estar acá, entre el colector y el emisor, que debe ser. Esta caída de tensión es igual a la que se reparte aquí y la que se reparte acá. Muy bien, ahí está. Hemos aplicado aquí la ley de Ohm. Aplicando la ley de Ohm aquí. El voltaje es igual a intensidad por resistencia, pero se trata de la resistencia del colector. Bien, reemplazando valores. 10 voltios que están acá, la intensidad del colector que está ahí, la intensidad que pasa aquí, ¿ya? Por la resistencia de 100, ahí está, más el voltaje, la caída de voltaje del colector emisor, que es acá, es lo que vamos a controlar. Realizamos las multiplicaciones aquí. Esta multiplicación me sale esto, el resto permanece igual. Si el primer miembro es igual al segundo, el segundo es igual al primero. Ahí está. Despejo la caída de voltaje colector emisor, me queda así. Realizo la resta, voltaje colector emisor. Simplemente se ha escrito lo mismo, ¿sí? Bien, pero aquí me va a salir 8.85 voltios. Ya tengo las 3 componentes desconocidas: la base, la corriente base, la corriente colector y la caída de voltaje colector emisor. Muy bien. Ahora, observen esto. Aquí ya hemos utilizado el simulador. Y mire el simulador lo que me da, ¿sí? El simulador lo que me está dando aquí, 11.6. Y aquí me da 8.85. Nosotros, por las calculaciones que hemos hecho, hemos hallado esto. ¿Ven? 43 microamperios y el simulador me da 43.1. Aquí la corriente de colector 11.5 miliamperios, aquí me da 11.6 y aquí me da
la caída de voltaje colector emisor 8.84 y aquí me da 8.85. Entonces hay una similitud en cuanto a los resultados, lo que me dice que están bien las calculaciones, o aproximadamente bien. Bien, aquí un resumen. Pero acá yo me he hecho mi propia calculadora. Esta es mi propia calculadora. ¿Ya? Entonces, en mi propia calculadora he ingresado los 5 voltios, he ingresado los 100.000, 100K o 100.000 ohmios, la caída de tensión típica, el beta, el voltaje de aquí que va a alimentar a la resistencia de carga o resistencia colector, y la resistencia de colector, que es 100. Bien, entonces, ¿qué valores me da? 43 microamperios. Aquí me sale 40. O sea, podemos comparar este valor y este valor con el de acá. A ver, ¿cuánto hallamos con la calculadora? 11.52, la corriente colector, 11.5 y 11.6. Se aproxima. La corriente emisor no hemos hallado en las calculaciones, pero podemos sumar estos dos. Pero ojo, microamperios y miliamperios, hay que hacer conversión para que me salga esto. Y el voltaje colector emisor 8.85, que coincide con el de acá y aproximadamente con el de acá. Muy bien. Ya para finalizar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si encuentras este video informativo y útil, por favor no te olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos o compañeros de estudio que también deben estar interesados en aprender sobre electrónica y específicamente sobre el transistor. También, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a mi canal para obtener más contenido educativo como este. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.